Buenos días, feliz sábado. ¿Me escuchan? Buenos días, Pastor. Buenos días, se ¿Me escucha. escucha? Feliz sábado. Buenos días, Dorian, buenos días, Emanuel. ¿Cómo están ustedes? Peter, bendiciones. Amén. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno. Muy bien. Van a estar con nosotros algunos maestros del Nuevo Amanecer también. Um, ok, vamos a empezar a aprovechar el tiempo. Vamos a estar conectados aquí hasta las 9. Este es un entrenamiento para los maestros de escuela sabática. Las clases de adulto y jóvenes adultos también, no maestros de clases de niños. Ya esa es otra dinámica diferente. Trabajar con los niños, muy distinto a trabajar con los adultos. Ustedes lo saben. Bueno, los que han tenido la oportunidad de trabajar con los chiquillos, con los niños. Así que pueden interrumpir en cualquier momento la presentación con alguna pregunta o aportación. Durante la presentación voy a preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna aportación y al final entonces también podemos trabajar lo de las preguntas. Vamos a orar. Dorian, ¿lo puedes dirigir? Palabra de oración. Muy bien, muchas gracias. Buenos días para todos. Oremos. Bendito y alabado Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu misericordia. Señor, gracias por este santo sábado que tú nos das. Y te pedimos, oh Dios, en este momento que sea tu Espíritu Santo que nos acompañe, oh Dios, especialmente para tomar este entrenamiento. Habla, Señor, a nuestros corazones a través del pastor y permite que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, especialmente en nuestra iglesia, oh Dios de amor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Dorian, y gracias a todos por conectarse. Quizás en un futuro podamos tener alguna presentación presencial, pero aprovechar ahora la oportunidad. Yo sé que hay varias personas conectadas para poder prepararnos, ¿verdad? Para este año. Yo sé que la mayoría de ustedes, quizás todos, um, han sido maestros de escuela sabática. Si era alguno de ustedes que están por primera vez, pues um, esta es una linda experiencia para instruir. Yo creo que una de las personas que tienen mucha influencia con los miembros de la iglesia son los maestros de escuela sabática. Um, Ese acercamiento con miembros de la iglesia y visitas también amigos para estudiar toda la semana la palabra de Dios. Eh, yo creo que la lección de escuela sabática nos conecta a nivel mundial. Una de las cosas que nos conectan como iglesia, como familia, es la lección, porque el folleto de escuela sabática nos conecta con toda la iglesia porque estamos estudiando un mismo tema en todos los rincones del mundo. O sea, en toda la iglesia adventista de, de los 5 continentes se está estudiando la lección este trimestre, uniendo el cielo y la tierra. Usualmente, este espacio se separa a las 8 de la mañana, especialmente los maestros de escuela sabática de la Iglesia Central, para estudiar la lección de esta semana. Hoy vamos a hacer una excepción y vamos a hacer una capacitación de maestro y vamos a tocar al final algunos puntos clave de la lección de esta semana que habla sobre la persecución y la protección de Dios en medio de la persecución y utiliza el ejemplo de Pablo, que es clásico en el Nuevo Testamento, por todo lo que pasó y cómo Dios estuvo allí para él. Varias cositas que vamos a mencionar aquí, conociendo el papel de los maestros de escuela sabática. Vamos a hablar sobre la función, el papel que desempeña cada maestro de escuela sabática. Vamos a hablar sobre las cualidades del maestro, la preparación para enseñar, porque una cosa es estudiar la lección y otra cosa es prepararse
para dirigir la clase el sábado. La mayoría de los miembros que estudian la lección, pues la estudian todos los días o varios días en la semana, pero el maestro le estudia, pero también se prepara para dirigir la clase. Recuerden que no es un sermón. La lección de escuela sabática, el repaso, no es un sermón del maestro. El sermón está para el culto divino a las 11:30. Este es un repaso y nunca, usted no puede permitir, y esto es lo primero que voy a decir aquí, que en ninguna de sus clases usted sea el único que hable. Usted puede tener un grupo de personas, los más tímidos de toda la iglesia, y usted tiene que buscar la manera, la estrategia para motivarlos a hablar. No que se sientan mal, ni forzarlo, obviamente, no vamos a forzar, pero sí buscar la manera de motivarlos para que compartan, para que hagan preguntas, para que compartan su punto de vista. Y aunque no hayan estudiado durante la semana, pero estos temas que se presentan aquí en la lección son temas que conocemos y se extiende la invitación a cualquier miembro de iglesia a participar. Muy importante, vamos a hablar sobre eso. También sobre el poder de la enseñanza y los métodos de enseñanza y el crecimiento que debe ser continuo. El papel de los maestros. Hay una cita, yo quisiera empezar con esta cita. Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 564. Permítame aquí darle espacio. Okay. Dice la sierva del Señor, nuestros obreros de la escuela sabática necesitan ser especialmente dotados del Espíritu de Cristo. No puede ser colaboradores con Cristo a menos que Él more en su corazón por la fe. En otras palabras, el maestro de escuela sabática, la maestra de escuela sabática, deben ser personas de oración, personas consagradas que tienen una relación con Jesús. Porque si no, entonces lo que se va a enseñar allí es teoría. Y lo menos que la persona necesita es teoría. Necesitamos palabra viva, palabra viva. Y eso lo logra una persona que tiene una relación con Jesús, que agarra la palabra y la comparte con los demás. Usted va a tener allí una audiencia en cada, ya sean 3 personas o 15 o 20 o 30. Van a haber algunos que estudiaron toda la semana, otros que no estudió ningún día. Algunos van a estar deprimidos, otros van a estar desanimados. Algunos que hablan mucho y otros que hablan poco. Usted va a tener toda una audiencia con historia distinta, personas que vienen con una historia distinta de lo que pasaron durante la semana, algunas situaciones difíciles. O sea, usted debe estar dirigido por el Espíritu Santo. Y esos 25, 30 minutos que se le da para el repaso de la lección, es una oportunidad para, para llegar al corazón con la palabra de Dios, para alimentar a esa persona, aunque tenga 2 miembros, dos personas allí sentadas, presenta la palabra con poder. Y eso se logra con la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué porcentaje de los miembros vienen a la escuela sabática? Según los estudios, las últimas estadísticas de los últimos 30 años, los miembros de iglesia han decaído en su asistencia a la escuela sabática de un 80 a un 40% en los últimos 30 años. Eso lo sabemos todo aquí. La asistencia a la escuela sabática, especialmente 9:30, a las 10 ya viene llegando más personas, pero a las 10:30, 11 de la mañana es cuando muchos llegan ya para el culto divino. Así que no hay mucha gente. Y dependiendo del tamaño de la iglesia, hay mucha gente a esta hora. Ha disminuido la asistencia. Algunas de las razones, se hizo una encuesta así anónima a miembros de iglesias a nivel mundial. Y estas fueron algunas de las razones, o de las principales razones, de por qué esa dejadez en cuanto a la asistencia. Bueno, por falta de compañerismo. Una persona que es parte de una clase y no se siente conectado
con el maestro o con ninguno de los compañeros, no se siente motivado. La escuela sabática no es importante, algunos consideran, lamentablemente, eso es triste, que la escuela sabática no es importante, la gente no estudia su lección, las personas que no estudian, por X o Y razón, y tienen ese temor de llegar para el repaso porque tienen miedo de que el maestro le pregunte o de que tengan que participar y no saben de lo que se trata. Entonces, por eso es importante que usted nunca haga sentir mal a una persona que no estudió. ¿Ve? Y si va a hacer una pregunta, puede hacerla general para que cualquier persona pueda preguntar, pero nunca haga sentir mal. Yo recuerdo hace unos años, un maestro hizo sentir, yo estaba participando de una clase y el maestro hizo sentir bastante mal a un miembro de iglesia que no estudió. Y duró unos 3 minutos haciendo énfasis en el estudio y que se debe de estudiar y el compromiso con Dios, pero estaba hablando específicamente a ese hermano porque no contestó la pregunta que le hizo directamente porque no había estudiado la lección. Y hubo un desánimo tremendo. Tuvimos que hablar con él y motivarlo, pero eh, nunca desanime a alguien que no haya estudiado, um, sino al contrario, motive en generar las clases para que se motive a estudiar. La gente no está involucrada, los programas son aburridos, o el repaso de la lección, no tenemos un buen maestro, algunos dicen, no tenemos un buen maestro de escuela sabática. Otros por conflictos en la iglesia, eh, y otros porque no se satisfacen sus necesidades espirituales. Hay varias razones por las que la asistencia ha disminuido y tenemos que orar para que Dios nos ayude a trabajar en estas razones, estas causas y poder fortalecer la escuela. Los objetivos de escuela sabática, bueno, ustedes lo conocen, estudiar la Biblia, compañerismo, alcance a la comunidad y misión global, la misión mundial. Y esto no es una característica exclusiva de nosotros local o estatal, es mundial. Entonces podríamos decir que el lema es ganar, mantener y entrenar. De eso se trata la escuela sabática, ganar, mantener y entrenar. Uh, cada miembro que se acerca para estudiar, cada amigo, cada persona, es una ganancia. Debemos mantener y entrenar a cada uno de esos líderes. Miren esta cita, hay un libro que le voy a recomendar que lean si no lo han hecho, Consejos sobre la obra de la escuela sabática. En la página 19 ya dice, el maestro tiene la oportunidad de intimar mucho más con los miembros de su clase que el pastor de la iglesia. Por eso yo lo mencioné, el maestro tiene mucha influencia. Y a veces cuando un maestro de escuela sabática dice alguna cosa fuera de la doctrina bíblica causa mucho daño. Por eso es sumamente necesario prepararse bien y saber lo que se va a compartir allí, porque el estudiante, el miembro, observa al maestro como una figura de autoridad. Por eso lo recomendó la escuela sabática como maestro, por eso lo aprobó la junta, porque es una persona de confianza, eh, responsable, consagrado o consagrada, y que es fiel a la palabra de Dios, a las doctrinas que nosotros creemos que tenemos como fundamento. Miren esta otra cita. El mismo libro, Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 105. Los maestros deberían ser estudiantes diligentes de la palabra de Dios y revelar siempre el hecho de que están aprendiendo diariamente lecciones de la escuela de Cristo. Así que el maestro es un estudiante constante. Y si es un buen estudiante, va a poder instruir e enseñar a otros, para que puedan fortalecer su vida espiritual. El libro de educación, página 220. Miren aquí, el maestro perderá la misma esencia de la educación a menos que comprenda la necesidad de orar y humille su corazón delante de Dios. Así que estamos hablando de las cualidades de un maestro de escuela sabática.
debe tener una íntima relación con Dios y buscar fervientemente eh, de su palabra para fortalecerse allí. Algunas cualidades. Hay cuatro cosas importantes a las que el maestro debería poner atención. Número uno, dedicar tiempo a las escrituras, llegar a relacionarse con el Espíritu Santo, orar mucho y tener muchos pensamientos serios. Um, el pastor, el maestro es el pastor de una clase. Usted es un instructor, un pastor, un guía, un pastor de extensión, un líder, un proveedor, un protector. ¿Qué provee? La palabra, la sana doctrina. Protege. ¿Por qué protege? Porque ustedes los que han estado de maestro por varios años saben que alguna miembro, alguna persona puede levantarse y decir algo medio dudoso y proyectarlo como que es una verdad absoluta. El maestro tiene que estar preparado para corregir con amor y con paciencia y con tacto de ser necesario. Que alguien se levanta y pone en duda, por ejemplo, así un ejemplo, eh, el sábado, ¿ah? Por ejemplo, usted debe de no dejarlo pasar, debe de corregir con amor para que esa duda no se quede en el corazón de alguno de los miembros que estén allí, pero siempre con tacto y con amor. Por eso es un protector, protege la sana doctrina, la provee y es un líder. Es un líder porque el maestro es el que dirige la clase. No deje que nadie dirija la clase. Algunas personas que son muy expertas pueden tomar el control y empezar a hablar y aquí y allá y mover y hasta cambiar del tema de la lección. No lo permita. Usted maneja el tiempo. Usted es el responsable del tiempo que le dan. Si fueron 20 minutos, 25, 30, nunca culpe a los estudiantes porque hablaron mucho o poco. No, usted es el responsable del tiempo que le dan. Y de motivar para que las personas hablen, pero también eh, hacer los arreglos con tacto y con amor para que el que hable mucho no hable tanto. Y así a nivelar, ¿verdad?, las cosas y darle tiempo y espacio también a los demás. Y usted poder, como maestro, seguir dirigiendo la clase como tiene planificado. La vida de oración diaria del maestro. Orar diariamente pidiendo el poder del Espíritu Santo que le dará la victoria, paz de espíritu y comprensión de las verdades espirituales. Orar por creciente luz sobre la palabra de Dios y orar por los alumnos de la unidad o la clase. Estoy haciendo énfasis en la oración y aquí hay varios propósitos de oración que ustedes como maestros deben tener presente. No solo orar por ustedes, sino por lo que se va a enseñar y por los alumnos que van allí a aprender. Principales cualidades que el maestro debe desarrollar: tener sentido de responsabilidad, ser atento y cortés. Hay cosa mejor que un maestro atento, cortés. Cuando, cuando algún miembro está compartiendo su idea, míralo a los ojos. Yo sé que eso uno aprovecha ese momento para repasar las notas y eso está bien. Alguien está hablando y tú das un vistazo así para repasar lo que tú vas a decir. Cuando esa persona deje de hablar, ¿qué tú vas a decir? Y yo hago así, miro y reviso las notas brevemente, pero no te quedes mirando todo el tiempo el folleto. Presta la atención a la persona que está compartiendo su punto, porque eso motiva a la persona a hablar. Si el maestro se distrae eh, y los estudiantes están hablando por allí, entonces nadie se va a motivar a hablar. Entonces, sea atento, sé cortés con las personas. Tener entusiasmo y simpatía, ser leal a Dios y a su iglesia, hablar de manera agradable, ser digno, eh, ejemplo y en conducta, en la forma de vestir y revelar amor por el trabajo y por las personas. Son características que ustedes saben uh, ya de antemano que deben de trabajar y de, y de tener para que las clases sean mucho, mucho mejor. Muy bien.
¿Alguna pregunta hasta aquí o aportación que quieran hacer? Ahora vamos a hablar del plan de enseñanza. Vamos al plan de enseñanza. Yo estudio mi lección, ¿ah? eh, todos los días. Ustedes saben que el folleto está diseñado, tiene la fecha, el día para estudiarse cada día. Pero la forma como yo voy a preparar esta lección es muy distinta a estudiarla como estudiante. Si yo llego a la iglesia como estudiante es una cosa, pero si llego como maestro es otra. Yo debo estar preparado. Si yo solo estudio la lección y me paro allí a dirigir la lección, se va a notar que no me preparé para dirigir el repaso. Estudié, leí, pero no me preparé. Tienes que prepararte. Dirigir la lección es como prepararte para un sermón. Lo único que no vas a dar un sermón. Pero así como tú te preparas para un tema, un sermón, así tú preparas eh, esta temática con los elementos que hemos mencionado, que haya participación, preguntas, aportaciones de parte de los estudiantes. Y tú tienes allí un programa. Y tú llevas ese programa completo para tú hablar, si es posible, hasta por una hora. Tú sabes que no tienes una hora. Y si tú piensas que tú vas a presentar todo lo que tú pusiste en tus notas, te vas a frustrar, no vas a tener el tiempo. Lamentablemente no tenemos el tiempo. Son máximo 30 minutos, en algunos casos hasta 20 minutos han tenido los maestros. Si hay un programa grande de escuela sabática, hasta 15 minutos. Entonces, ese tiempo que tú tienes, 15 minutos, 20, 30, 35 minutos, presenta el resumen. Recuerda que no estamos estudiando toda la lección el sábado en la mañana. Es un repaso de la lección. Por eso los maestros se quejan que no tienen tiempo, porque es cierto, no tenemos el tiempo para estudiar esos 7 días el sábado en la mañana. Pero el trabajo del maestro no es estudiar todos los 7 días, todo lo que escribió el autor de cada día. Es un repaso de eso. Entonces, esta semana, el título de la semana es Perseguidos pero no desamparados. Yo puedo en 15 minutos dar un repaso de toda la lección. Ahora, tengo que tener en cuenta que aparte de o sea, que ese repaso debe incluir el tiempo que van a tener las personas para aportar, para hacer preguntas y demás. Pero es importante tener ese resumen y guiar a la clase para que pueda llevarse a cabo ese resumen. Esta semana, el ejemplo que se utilizó es el de Pablo. Yo no puedo empezar a hablar de Job, porque el título es Perseguidos pero no desamparados. Y Job es otro ejemplo clásico en el Antiguo Testamento que puedo utilizar para hablar sobre este tema, porque el tema aquí principal es la persecución y cómo Dios nos protege en medio de la persecución, cómo Dios está en medio nuestro para fortalecernos, aún en medio de la crisis, la importancia de ser agradecidos, de reconocer su grandeza. Yo no puedo utilizar a Job, porque aquí el autor me pone el ejemplo de Pablo. Y si ustedes notan la última parte ahí en el sábado, ese último párrafo siempre es importante. El último párrafo del sábado resume toda la lección. O sea, ¿de qué se trata toda la semana? Miren cómo dice esta semana. Esta semana analizaremos las circunstancias que enfrentó Pablo. Él vio un propósito más grande para lo que le sucedió y nosotros también podemos aprender de su ejemplo al enfrentar las pruebas. Ese es el resumen. Ese es el resumen. Entonces, ¿cómo yo voy a detallar eso? ¿Cómo yo voy a ampliar eso lo más que yo pueda? De eso se trata la lección. Si algún alumno dice, bueno, yo empieza a hablar de Job y empieza, tú con mucho tacto y mucha sabiduría lo va encaminando o va encaminando la clase hacia Pablo, porque ese es el ejemplo. Y claro, se puede mencionar aquí, allí algún otro personaje. Eso no es pecado, no estoy diciendo que eso es pecado, pero no te concentre toda la clase en otro personaje porque todo el mundo ha estudiado esta semana Pablo.
Y el autor nos está guiando a sacar lecciones de este tema de la vida de Pablo. ¿Ve? Muy bien, entonces da una visión de la lección como un todo, que es lo que acabamos de mencionar. Ayuda en la lección o en la elección de los materiales y del método de enseñanza, guía el estudio, ayuda a usar mejor el tiempo, ayuda al maestro a relacionar la lección con las necesidades de los alumnos. Eso es un plan, hay un plan de trabajo. Resumen, un bosquejo de la lección con los objetivos principales de la lección de esa semana. Y esa es tu guía. Y, tú vas y no solo tú te guías, sino que vas guiando también a toda la clase en general. Sí, Dorian. Ok, muy bien, Pastor. De acuerdo a lo que usted, ¿verdad? Está eh, eh, informándonos. Y pues entiendo de que debe de ser así. Es algo que yo he implementado y me ha funcionado. Y por eso quiero compartirlo. Al final, pues también haré una pregunta. Y es de que debemos de estar conscientes del tiempo. Usted lo mencionó. O sea, el tiempo que tenemos. A veces iniciamos quizás esperando a los alumnos porque no llegaron por alguna razón, pero estar consciente de ese tiempo. Si tenemos 20 minutos, 15 minutos, como usted mencionó, debemos de entender de que el resumen que debemos de hacer debe cubrir ese tiempo. O sea, no entiendo yo, ¿verdad? Y si estoy mal me puede corregir, pero no iniciar el repaso y quedarnos por la mitad. O sea, porque entonces no va a tener una, ¿verdad? Una reflexión tal de lo que el estudio nos está llevando. O sea, si son 15 minutos, pues debemos de terminar ese resumen en esos 15 minutos. Porque muchas veces ha sucedido, y lo he visto, de que se quedan el día martes. Porque como usted dice, a veces hay algunos que comentan mucho, pero hasta ahí nada más. Pero la lección tiene un inicio, pero asimismo tiene una conclusión. Y en cuanto a la pregunta, pues no sé si usted va a tocar más adelante acerca, aparte del folleto, ¿qué otras ayuda podemos conseguir? Sabemos, ¿verdad?, que tenemos el internet también, pero ayudas prácticas que nos puedan ayudar a nosotros a que la clase sea más dinámica y pues tener más conocimiento de ello. Gracias, Dorian. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Se debe eh, de completar la esencia de la temática de esa semana. Claro, el maestro no sabe exactamente qué tiempo va a tener cada sábado, ¿verdad? Van a haber sábados que vas a tener 30 minutos y hay sábados que vas a tener 20 o 15 minutos. Y muchas veces nos enteramos allí ese mismo sábado. Uno empieza la lección a tal hora, a las 10, a las 10 o a las 10 y 10 o a las 10 y 5, o sea, y yo tengo que decir, ok, tengo 30 o tengo 25, tengo lo que sea. Y dependiendo de la cantidad de tiempo que yo tengo, voy a cortar algunos puntos. Por ejemplo, si yo tengo, yo mencioné esto como un bosqueo, lo que estudiaron la clase de homilética, cómo preparar un sermón. Usted sabe que un bosquejo, usted tiene los puntos principales y luego tiene puntos secundarios. Vamos a decir que en un punto principal usted tiene debajo de ese punto 7 puntos secundarios. Si usted tiene poco tiempo, usted puede eliminar 3 o 4 de esos puntos. Lo importante es que mencione o toque el punto principal, y luego el segundo, tercero, y luego el llamado al final. Y la clase se presenta, aunque sean 10 minutos, pero hubo una introducción, un desarrollo de los puntos principales y una conclusión. Tiene que haber una conclusión y un llamado a la acción. Llamado a la acción. Todo, así como cada sermón, al final de cada estudio debe haber un llamado a la acción. Y vamos a hablar un poquito sobre eso. Con relación a material, todo maestro de escuela sabática debe tener el folleto de maestro, no el de alumno, porque en el folleto del maestro están lo material auxiliar de la escuela sabática
están los comentarios, el comentario del espíritu de profecía y en la sección de maestro extra, ¿verdad? Que no trae la lección regular, tiene muchas ideas y sugerencias de cómo dar la clase, de qué puntos son principales que se deben destacar. Así que eh, está el folleto general, las clases, los 7 días, está el material auxiliar y está el comentario bíblico adventista. Aparte de eso, eh, en Internet hay muchos pastores y laicos que se han dedicado a dar las clases por YouTube. Son muy creativos. Uh, Traen cosas, algunos elementos nuevos que quizás no se vieron en la lección con relación al tema, que ustedes pueden mirar y escuchar y pueden implementar. Y ustedes mismos pedir sabiduría a Dios para presentar cada lección como Él quiere que se presente para que llegue al corazón. Um, bien, veo aquí Jocelyn. Buen día para todos, feliz sábado. Feliz sábado. Agradezco a Dios de estar aquí. No soy maestra de adultos, de niños, pero en un futuro, ¿verdad? Bueno, eh, excelente lo que está diciendo Pastor. Y en mi experiencia también como niño, sabiendo que es diferente, claro que sí. Pero una vez que ya yo conozco, perdón, mis alumnos, que ya yo tengo esa relación con ellos, y ya he analizado mi tiempo también. Yo puedo, una estrategia sería que el sábado anterior, pues ya asigno a mis alumnos, dependiendo del coro, ¿verdad? Porque de pronto no voy a tener, pero la idea es, eh, asigno para el sábado, voy a necesitar que usted me resuma lo del lunes y al otro lo del martes, por ejemplo. No sé si es una opción porque, vuelvo y digo, nunca he sido maestra de adultos, pero es una estrategia porque digo que luego que ya conozco a mis alumnos, porque ahí yo puedo ver quién es muy tímido que solo va a escuchar o quién es tímido pero puedo desarrollar. O también es ya venir con preguntas elaboradas. Y también quería decir que de esos que no pasa el niño, a los niños muchas veces hay que sacarles la palabra de la boca, pero hay muchos adultos que hablamos mucho y nos vamos por otras ramas, pero el maestro, así mismo como te dice, debe aterrizar la idea y siempre, como estudiamos la lección de escuela sabática, ahí están mencionando a Pablo, que es lo que está pasando ahora en esta lección pasada, pero de pronto a mencionar a Job, a Jonás, pero cada uno de ellos, como en la Biblia misma, lo que hace es que estudiar esos personajes, qué pasaron y cómo yo lo voy a llevar a mi vida personal. ¿Qué lección yo voy a traer allí? Porque allí estamos hablando de Pablo, como él lo hizo, pero ¿cómo yo lo puedo hacer? ¿Cómo Dios me va a dar a mí también la fuerza? Eso quería decir. Gracias, Jocelyn. Sin duda. Y me gusta la idea que mencionaste de asignar a distintos estudiantes un resumen de cada día. Eso es sumamente interesante. Aún así, si alguno de ustedes como maestro lo pone en práctica, recuerde que usted debe de estar preparado. Si algún estudiante no llega ese sábado, estar listo para dirigir. Aunque el estudiante dé un pequeño resumen de cada semana, usted sigue siendo el maestro de guía, pero eso sumamente bueno, porque así se compromete la persona a estudiar, a prepararse y a participar también. Sí, gracias por esa aportación. Muy bien, vamos a seguir con cómo hacer un plan de enseñanza. El texto clave, ustedes saben que hay un texto para memorizar. Cada semana está un texto clave, que es el corazón de la lección de esa semana. Esta semana es Filipenses 4:4.
regocíjense en el Señor siempre, repito, regocíjense. Allí está el corazón, ¿verdad? Es el texto seleccionado para, para el estudio de la semana, en este caso de la lección de esta semana. Sí, motiven. Antes el maestro motivaba a memorizar el texto. Eso es una buena práctica porque es una manera de uno ir memorizando la Biblia, un texto cada semana, un versículo de memoria. Y eso no se ha quitado, ¿verdad? Esa tradición, texto para memorizar, dice el texto. Entonces, motivar, rápido no leerlo, sino alguno de ustedes se lo memorizó el texto de esta semana. Hacer la pregunta así, al aire, y si alguno se motiva, pues lo dice de memoria. Si no, lo puede decir tú de memoria o leerlo en caso de que nadie se lo memorizó o es un texto largo. En algunos casos hay texto bastante largo, pero es posible hacerlo. Objetivos de la lección. Hay tres tipos: el cognitivo, el emotivo y el activo. El cognitivo tiene que ver con el conocimiento, que el alumno conozca el tema de la lección. Ustedes van a ver que algunos autores, por lo general, son doctores, maestros, los que escriben la lección, y hay términos, hay palabras en hebreo, en griego, y ahí está su tecnicismo, ¿verdad? Puntos históricos, datos históricos, geográficos y demás. Eso tiene que ver con el conocimiento. Lo emotivo es que el alumno desea aceptar la enseñanza bíblica, que es lo que mencionó Jocelyn. Vamos a aprender sobre Pablo, pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? Eso es lo importante. Si yo solamente hablo de Pablo el sábado en la mañana y no lo traigo a la vida práctica, presente de nosotros ahora, quedó incompleta la lección. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la lección para mí? ¿Cómo yo puedo utilizar esos principios, esas enseñanzas de la vida de Pablo este lunes en mi trabajo, este miércoles en la casa o en la calle, donde quiera que me encuentre, si estoy pasando por alguna situación? Y el activo, que el alumno haga, ponga en práctica la verdad estudiada. Número uno, conocer la teoría. Número dos, eh, cómo yo la aplico, o sea, cómo yo traigo esa enseñanza a mi tiempo. Y número tres, ponerlo en práctica. Las herramientas para poner estos conocimientos en práctica en el tiempo en el que estoy viviendo. Eh, Principales puntos de la lección, ya hablamos sobre eso, debe destacar 3 o 4 puntos principales que sean la esencia de la lección. Número 4, aplicación de la lección a la vida diaria, que es lo que mencionamos allí hace un ratito. Conduzca la clase a un compromiso de vivir lo que aprendió. Pida a algunos miembros que digan cómo las enseñanzas pueden ser compartidas y relacione el asunto con la necesidad de los alumnos y haga una aplicación. Entonces, más o menos así. Esto es un ejemplo así de un resumen de clase. La lección número tal, el título de la lección. Esta semana estudiamos acerca de los objetivos de este estudio son estar cognitivo, emotivo y activo, ilustración. En algunos casos, el folleto tiene alguna ilustración durante la semana. Siempre hay una ilustración, por lo general, al inicio, el sábado. En este caso, esta semana se habló de un pastor adventista que fue encarcelado falsamente. Y luego él comprendió que Dios lo llamó a ese ministerio. Porque cualquiera dice, bueno, si yo fui llamado para estudiar teología y para predicar, se supone que yo esté en las iglesias, se supone que yo sea un evangelista, pero a veces Dios nos hace un llamado y no entendemos el propósito. Y él comprendió que estando en la cárcel, no le quitó el propósito, sino que Dios permitió que llegara allí para ser un evangelista con las personas que están allí presas. Y efectivamente, muchos estudiaron la Biblia, muchos fueron bautizados. Entonces, vieron cómo di ese resumen en menos de un minuto. Es importante no detenerse mucho tiempo, porque esa es la introducción, pero sí mencionar algo
con relación al sábado en la tarde, porque sirve de ilustración para, eh, para toda la clase. Preguntas que estimulen a la participación de los alumnos. Eso es sumamente importante. Ustedes notarán que algunas de las preguntas que el autor hace aquí son un poco rebuscadas, un poco complicadas. ¿Verdad? Usted tiene que leerla varias veces y decir, bueno, ¿qué es lo que, qué pregunta es esta? Sí, porque son doctores, son... Entonces eh, usted puede transformar esa pregunta de una manera que sea más llana. Es, no, no, es la misma intención, la misma idea del autor, pero hacerla que los miembros puedan entenderla mejor. No se complique mucho, de forma práctica. Entonces usted puede ir preparado con esas preguntas y porque las preguntas son importantes, motiva la participación. Textos bíblicos o citas que usted quiere. Ustedes saben que hay docenas y docenas de textos bíblicos cada semana. Seleccione lo más importante eh, para compartirlo allí. Aplicación a la vida de los alumnos y al final el llamado. ¿Ve? Esto es un resumen, tiene un repaso. Al final siempre el llamado a tomar acción, el llamado a poner en práctica lo que se ha aprendido. Algunas recomendaciones generales. Salude calurosamente a cada miembro. Como ya mencionamos, el trato del maestro hacia el estudiante. Sea sincero, dé la bienvenida a las personas que hayan estado ausentes. Si un miembro de su clase no estuvo el sábado pasado, hágalo sentir bienvenido eh, y que es bueno que esté con nosotros. Y no solamente allí, puede durante la semana, ese mismo sábado en la tarde o durante la semana, mandarle un mensajito. Te extrañamos en la clase esta mañana o el sábado. Y así el estudiante de tu clase se hace sentir apreciado y bienvenido. No reprenda a nadie por haber estado ausente o por no haber estudiado la lección, ya mencionamos eso. Manifieste interés por todos. Yo sé que algunas personas uno siente que ayudan a uno porque siempre están participando. Y a veces despreciamos inconscientemente al que no participa porque no ayuda mucho. Pero no, muestre interés por todos. ¿Ah? Eh, eh, Deje que el que participe sin problema y el que no, motívelo a participar. Eso es importante. Invite a aquellos que aún no son miembros a formar parte de la clase y dedique el tiempo recomendado a la confraternización y registro. Muy bien, en detalle sí, brevemente, haga una buena introducción, capte la atención y cree interés. Los primeros minutos de la clase es sumamente importante para captar la atención de los estudiantes. Diga en pocas palabras el contenido de la lección, mencionen los objetivos de la lección y así gane el interés y manténganlo. Cuando hablamos de la introducción, hablamos del sábado. La historia, el título, el texto a memorizar, la historia que se presenta allí y el último párrafo que yo le mencioné al final de la parte del sábado. Esa es la introducción. Debe ser al punto, atractiva, que llame la atención y que mantenga a la audiencia allí conectada y que sepan lo que se va a hablar, lo que se va a discutir, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar durante estos minutos? ¿Cuáles son los puntos principales? ¿Qué lecciones vamos a sacar de aquí? ¿Y quién es el personaje que vamos a utilizar? Involucre a los alumnos en la discusión, permita la participación, haga preguntas, ya hablamos sobre eso. Y una cita aquí, consejo sobre la obra de la escuela sabática, página 129. No es el mejor plan que solo los maestros hablen. Ellos deberían inducir a los miembros de la clase a decir lo que saben. Y entonces el maestro, con pocas palabras y breves observaciones o ilustraciones, debería imprimir la lección en sus mentes. Ella, ella resumió todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora con relación a la participación y al compromiso del maestro. Dice en pocas palabras el maestro, pero
Debemos de inducir, motivar a los miembros a decir lo que saben. Importancia de la participación, porque es importante la participación, profundiza el compañerismo, despierta el deseo natural de expresar las propias ideas, genera un ambiente apropiado para el aprendizaje y revela al maestro las necesidades del alumno. Si usted solamente habla y no permite o no motiva que los estudiantes participen, usted no va a saber la condición espiritual de esos estudiantes. Debe de conocer. Y cuando una persona se expresa, usted conoce su estado de ánimo en ese momento, el conocimiento que tiene de la doctrina que se está hablando, del tema que se está tratando. Y todo eso es importante saberlo para un maestro. Relaciona el contenido de la lección con las necesidades de cada alumno, ofrece oportunidades para todos, para que todos participen. Está hablando de la importancia de la participación. Conduce el asunto de acuerdo con los objetivos de la lección, ayuda a los que son tímidos, capacita a los alumnos para que expresen sus ideas, controla que nadie hable de más y monopoliza la discusión, aclara las respuestas de los alumnos y lleva a los miembros a pensar y razonar por sí mismos. Muy bien, este está el punto. Presenta la lección de una manera atractiva. Ya hablamos sobre eso, las ilustraciones, usa un lenguaje que todos puedan entender. Lo que mencioné sobre las preguntas, si la pregunta es muy complicada en la lección, utiliza un lenguaje que tu audiencia pueda comprender y entender. ¿Cómo aprenden las personas? Ustedes han visto más o menos un gráfico como esto antes. De acuerdo a una encuesta realizada en la revista Vocé de septiembre de 2002, el aprendizaje es adquirido a través de un 5% conversación y un 10% lectura. Y por lo general, las clases de escuela sabática es conversación, lectura. Un 20% audiovisual, 30% demostraciones, 50% grupo de discusión, 75% practicar y hacer, y un 80% enseñar a otros o uso inmediato. Así que trata de, yo sé que las clases no tienen PowerPoint y proyector para ilustraciones y cosas así, pero podemos ser creativos, puedes llevar algo, algún objeto, hablamos de las historias, un testimonio personal relacionado con el tema, todo eso agrega elementos para que la persona pueda grabar lo aprendido. Logre el blanco de la lección dando énfasis a los objetivos. Ya lo mencionamos, los puntos principales deben de estar siempre presentes en cada clase, independientemente del tiempo que tengan. Y haga un llamado, el llamado a tomar acción. Toda lección debe incluir un llamado o invitación a tomar decisiones para el desarrollo espiritual de cada uno de los alumnos. Ese es el objetivo de la enseñanza. Si no, pues no aprovechamos bien el tiempo si no se hace eso. No lo olvide, apéguese al plan de enseñanza que diseñó. Usted diseñó un plan, usted hizo un resumen de la lección. Trate de apegarse lo más posible, reconociendo el tiempo, cortando aquí y allá, pero los puntos principales, introducción, desarrollo y conclusión y llamado, deben de estar allí siempre presentes. Hay diferentes métodos de enseñar que caracterizan distintos maestros. Está el método discursivo, es el método, algunos lo llaman el método embudo, es el maestro comunica lo que da la lección, lee, hace algunas preguntas, es el método más usado. Está el método discursivo, el maestro sigue pregunta por pregunta la lección, lee algunas notas y comentarios y los alumnos leen la respuesta. La lección se estudia de manera mecánica. Esa no es la intención. Recuerden que no es mandatorio cuando usted está estudiando una lección. Yo mencioné, es como un sermón.
Si el título de esta semana es Perseguidos pero no desamparados, yo puedo seguir una línea, en una línea, eh, ese tema. No tengo obligatoriamente que mencionar, bueno, y el domingo la lección habla sobre esto y esto y esto, y el lunes habla sobre... No, yo puedo brincar de un tema a otro sin necesidad de mencionar necesariamente el día. Una secuencia natural, no mecánica. Ahora, no estoy diciendo que es incorrecto mencionar el día tal, o sí, lo puede mencionar. Y para referencia lo podemos, yo lo menciono. Yo puedo decir, bueno, hay una cita en la parte del martes, por ejemplo. Pero sigue el tema como una secuencia. Usted puede hablar de Pablo eh, y agarra los puntos principales de cada día y puede ir en esa secuencia de forma natural, como si fuera un tema, un grupo. Lo que han estado en grupos pequeños, que han estudiado un tema, saben a lo que me refiero. En un grupo pequeño usted no menciona días, el día tal, el día, sino que usted estudia con el grupo un tema. Así es la lección. Usted va estudiando el tema y el tema esta semana es perseguidos pero no desamparados. ¿Qué lecciones podemos aprender de la vida de Pablo? ¿Verdad? Eso allí es un ejemplo. Y está el método participativo. Están los tres, el discursivo, el recitativo y el participativo, que es el ejemplo que yo acabo de mencionar. El maestro presenta los puntos principales a través de preguntas clave. Los alumnos piensan y participan y las palabras expresadas por los alumnos van a fortalecer su conocimiento y a desarrollar su carácter. Ideas para fortalecer la confraternización, tengan encuentros sociales. Esto ya es extra. Usted puede reunirse con su grupo fuera de las clases del sábado de la mañana. Un sábado en la noche, eh, durante la semana en la noche, ya sea por Zoom o presencial, y hacer algún tipo de actividad social o espiritual que fortalezca la relación del grupo. Que los estudiantes no solamente te conozcan a ti como maestro, sino que se conozcan entre ellos y se relacionen entre ellos. Eso va a fortalecer la asistencia, la participación y el compañerismo allí en las clases. De ver que aquí está el resumen. Conocimiento abarcante de la lección, introducción planeada, un seguimiento planeado del discurso, puntos de enfoque, secuencia de pensamiento, haber hecho una aplicación espiritual personal, puntos seleccionados para las ilustraciones e ilustraciones apropiadas, preguntas preparadas cuidadosamente, manejo del tiempo cuidadosamente preparado y el llamado al final. Si usted toma en cuenta estos 8 puntos aquí, no va a tener problema y va a tener una clase efectiva. Finalizo con esta cita antes de alguna pregunta. Deseo a todas las gentes, página 751. El secreto de la excelencia de en la enseñanza es la asociación y el compañerismo con el gran maestro. Nosotros también podemos asociarnos íntimamente con el maestro de los maestros y aprender a enseñar como él enseñó. Si ellos trabajaban en relación con él y se combinaba su poder divino con el esfuerzo humano, no podrían fracasar. Dice la cita en el Deseado de la Gente, página 751. Muchas cosas que podemos compartir. Por el tiempo no quise presentar los puntos más importantes en cuanto a la preparación y cualidades y características de un maestro y algunas estrategias para preparar y presentar el repaso de la lección. Muy bien, preguntas, aportaciones, algunas dudas que ustedes tengan relacionadas con la presentación de las clases y de más adelante. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Solo quiero motivar a mis compañeros maestros a que en el folleto de maestros, este año, este trimestre, hay algo muy bonito en la página 150.
hasta 151 y 52. Tírenle un vistazo. No pretendo leer nada, pero hay auxiliar, o bien sea un poco más de lo que ya el pastor nos presentó, y van a tener una idea completa. Este escritor, o no sé, no me había fijado de eso en otros folletos, lo encontré ahora escudriñándolo completamente, y creo que será de motivación para todos, y hay una gama de aportaciones ahí que pueden ampliar sus ideas personales. 150 al 152. Y hay muchas cosas ahí que pueden tomar y dejar. Gracias por eso, sin duda. Hay material allí que es de fortalecimiento para las presentaciones de las clases. Muy bien, ¿alguien más? Jocelyn. Sí, rapidito. Puede ser que todo este consejo y incluso lo que acaba de mencionar el hermano Samuel, todo eso está muy bien, pero puede ser que por la naturaleza de mis alumnos o no todos se puedan aplicar. Pero, repito, analizar mi clase, no compararla con la otra, con la que me queda al lado, con aquella, porque pues es diferente. Pero agarrar lo que sí aplica aquí, porque ya conozco a mis alumnos y sé cómo se aplicar, y aplicarlo y con la ayuda de Dios y de pronto pedir consejos más, un poco más directos, con más personales, con otras personas que tengan más experiencia, como usted, con usted, y con la ayuda de Dios, porque la misión es ayudarnos todos. Correcto, gracias, Jocelyn. Y gracias a Samuel. ¿Alguien más? ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿O alguna otra aportación? Ya finalizando, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a darle las gracias a ustedes por aceptar este reto de ser maestro, ya sea adultos o jóvenes o niños, durante todo este año. Eh, y aferrarse a Dios. Dios es la fuente, como mencionó allí la cita de cierto la gente, el maestro de los maestros. De él podemos aprender y compartir. No podemos dar lo que no tenemos. Eh, y es importante dar, aparte de teoría, ese sábado en la mañana, en cada lección, dar gozo, paz, amor, esperanza. Y eso solo se da cuando uno la está viviendo en una relación con Jesús. Van a haber días difíciles, van a haber días que uno como maestro no está de humor. Por eso es importante tener dos maestros para cada clase y así apoyarse mutuamente. Si usted un sábado no está en la mejor disposición, el otro maestro lo puede hacer, o muchas veces nos lanzamos, aunque estemos de mal humor o alguna situación personal, y en el proceso Dios nos toca de una forma especial. Y uno dice, óyeme, no tenía ganas de hacerlo, pero lo hice y me gocé esta clase, me gocé la participación de los hermanos aquí y el poder dar dirigir este repaso. Así que recuerden que yo estoy, cualquier cosa que necesiten, estoy para servir y sigamos trabajando juntos para la gloria de Dios. Vamos a orar, son las 9, nos despedimos. Eterno Dios y buen Padre, gracias por este día especial, por este día santo, día de reposo. Gracias por el sábado, gracias por la vida y gracias por un nuevo año más. Te pedimos, Señor, una bendición muy especial por cada maestro que está aquí presente y por los que no han podido estar, todos los maestros de Nuevo Amanecer, de la Iglesia Central. Bendícele, Señor, dirígele. Esta es la primera clase que se va a presentar de repaso de la escuela sabática este sábado. Dirígelos hoy y todos los sábados del año. Que tu nombre sea glorificado. Que el pan de vida pueda fortalecernos cada mañana.
y pueda ser de bendición, que nuestras clases puedan crecer cada sábado y podamos salir fortalecidos de allí. Bendícenos y dirígenos siempre. Entregamos nuestras vidas y todo lo que somos y tenemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz sábado, familia. Bendiciones. Sábado. Gracias, pastor.